Hoy les quiero contar las 2 situaciones paranormales que me pasaron a mí personalmente como enfermera. Bueno, esto me pasó hace muchos, muchos años. Fue mi primer empleo como enfermera. Estaba recién salida de la carrera de enfermería y aunque durante la carrera de enfermería ya escuchaba ay, ay, pues, ¿me vas a dejar contar la historia o qué? Y aunque durante la carrera de enfermería ya había escuchado muchas historias de hospitales, aparecidos, cosas que pasaban en los hospitales y durante mis prácticas profesionales, pero a mí nunca me había pasado nada, yo no creía en esas cosas, estaba ajena a todos esos temas. Fue durante una guardia de noche. De hecho, en ese entonces solo hacía trabajos en turnos nocturnos, ya tenía uno de mis hijos, entonces a mí se me hacía más fácil dejarlo por las noches y irme a trabajar. Este hospital, cabe decir que era un hospital privado en la ciudad de Tijuana, exactamente en playas de Tijuana, y por ser un hospital privado, pues solo recibía ciertas urgencias, no todas las noches había urgencias, y yo trabajaba en el segundo piso. En este segundo piso había puros pacientes oncológicos y extranjeros. Todos venían de diferentes partes. Este hospital era muy famoso por tener unas terapias alternativas oncológicas muy novedosas en ese entonces. Entonces les doy todo este contexto porque yo tenía a cierta hora de la madrugada, tenía que preparar muchas soluciones, pero era una hora en la madrugada, más o menos a las 3, 4 de la mañana, que empezábamos a preparar. Había días que era muchas soluciones, otras menos, pero casi siempre entre dos personas, dos enfermeras, preparábamos todas estas soluciones y medicamentos que teníamos que dejarlos listos. En esta ocasión a mí me tocó estar sola por situaciones, no recuerdo bien, pues a veces se ocupaban personal en otra parte y yo estaba sola preparando todas las soluciones. Les digo, ahí exactamente donde estaba preparando las soluciones, que era la central de enfermeras de ese piso, en la parte de abajo, muy pegadito a esa área, estaba lo que sería urgencias del hospital. Entonces, las veces que había urgencias y si había mucho movimiento durante la urgencia, pues se alcanzaba a escuchar ahí donde estábamos en la central de enfermeras que estaba habiendo movimiento en urgencias y empecé a escuchar que llegó una urgencia. Se escuchaban todos los ruidos, empezó a escuchar un niño llorar, entonces puse más atención. No sé, era un niño que yo me imagino así como cuando escuchas a llorar más o menos a un niño de 4 años, de 3, 4 años, pues no era un bebecito, ni era un niño grande, pero más o menos esa edad yo me la imaginé. Dije, ay, el niño que llevó urgencias, ¿qué le pasaría? Seguía preparando las soluciones y pues muy atenta porque no paraba de llorar, se oía mucho movimiento, mucho ruido como de metales. En ocasiones hasta alcancé a escuchar así como tipo una cadena, como si arrastraran una cadena, pero pues había cosas que podías estar moviendo en urgencias. En esos tiempos se utilizaba mucho cosas de metal y entonces pues era normal escuchar como esos ruidos metálicos y golpes y demás. El niño no dejó de llorar, pero mucho tiempo que a mí lo que me llevó a mí sola estar preparando esas soluciones estaba y a momentos como que un poquito paraba el llanto y luego otra vez. Entonces cuando volvía otra vez el llanto, yo decía, ay, pues, ¿qué está pasando? Que no calman a ese niño, ¿qué está pasando? Que sigue llorando, porque aunque estuviera pasando algo, pues él seguía llorando, se podía poner algo yo me imaginaba, ¿no? Pónganle algo para el dolor, tranquilicen lo qué le estará pasando a ese niño, porque eran una lloradera y gritos que no cesaban del niño, pero sí era verdad que pues era el niño y todo el movimiento lo que yo más escuchaba, no oía como voces de adulto ni nada. Pero de eso pues no me di cuenta hasta después, ¿no? Entonces, bueno, pasó todo esto, pero fue un buen rato, no sé, una hora más. Lo que tardé cuando terminé de preparar todo, ya no escuché nada ni nada. El médico que estaba de guardia, que recibía las urgencias, pues de vez en cuando también se subía al segundo piso y preguntaba si había algo, si no los llamábamos, pues subía también como que a ver si todo estaba bien. Eran pacientes había muchos que estaban pues muy malitos en etapas terminales de su cáncer, entonces pues siempre había cosas que estar viendo, vigilando y demás. Y entonces, bueno, cuando vi al médico,
le dije, doctor, ¿qué pasó en la urgencia? Y me dijo, ¿cuál urgencia? Y le dije, la urgencia que hubo hace rato. ¿Cuál urgencia? Y entonces yo le empecé a decir, sí, la urgencia, como si fuera broma, dije, ay, el doctor no me quiere decir, como yo empecé que él me estaba bromeando, ¿no? Que no, que cuál urgencia. Y yo le dije, la urgencia que fue hace rato de un niño. No, que cómo. Entonces ya cuando lo vi ya más serio, le dije, doctor, la urgencia del niño. Hace una hora más o menos que el niño no paró de llorar, ya cuénteme, y así le dije, quiero saber el chisme, porque qué le pasó a ese niño que no dejaba de llorar y qué pasó en la urgencia. Y ya me dijo, Alicia, no ha habido ni una sola urgencia hoy. Y yo, ay, doctor, no le creo. Y así me dijo, no ha habido. El que yo lo escuché. Le dije, y sí, y yo luego, pues, como hablábamos cosas a veces que pasaban en los hospitales, le dije, doctor, yo soy de las personas que nunca me ha pasado nada paranormal, nunca he visto un fantasma, nunca he visto nada ni creo. Y lo escuché, le dije, escuché cómo movían, le dije la mesa de metal, como cosas que había en urgencias que yo conocía. Le dije, escuché todo cómo movieron eso, pero se escuchaban unas cadenas, le dije, quiero saber qué pasó y qué. Y hasta que me dijo, no, de verdad, me dijo, y sí, pues ya más serio, me dijo, ese niño que tú dices que lo oías llorar, ya me ha dicho otra gente que se escucha a un niño llorar, pero pues así como todo, pues qué, dice, sí, sí me habían dicho, me dijo, no, yo nunca lo he escuchado, pero ya van varias personas que dicen que sí han escuchado a un niño llorar por urgencias, yo no sé qué pasaría. Y pues me quedé súper, súper asombrada de que sí lo oí, yo puedo seguir hasta ahorita testificando y asegurando que lo escuché. Ahora, en ese mismo hospital me pasó una segunda cosa, y eso no fue luego, luego, ni a los meses, porque duré tiempo también esa vez, trabajé unos años ahí y luego salí de ese hospital y luego regresé a los años a trabajar en ese hospital. Entonces, en esta ocasión que ya había pasado tiempo, yo estaba trabajando en la planta, en la primera planta del hospital. Ahí no solo había pacientes oncológicos, sino que había de todo tipo de pacientes, de cualquier diagnóstico recibían pacientes ahí. Y había una habitación exactamente que daba enfrente de la central de enfermeras de ese piso, de esa planta, que era a veces donde poníamos a los pacientes pues más graves, más delicados, porque así podíamos estar más cercanos, estarle pues echando un ojo. Muchas veces esa habitación estaba sola porque siempre pues la guardábamos para quien estuviera más grave o que llegara a un caso así, pues ahí esa era la habitación. Cabe decir de esa misma habitación que había escuchado a otras enfermeras decir cuando llegaba un paciente que no estaba tan grave, decían, ¿dónde lo ponemos? ¿A qué cama la pasamos? Y había muchas enfermeras que decían, no, en esa no la pongan porque los que entran a esa habitación se mueren. Y yo siempre les decía, pues me daba así, como me reí ahorita, exactamente me burlaba y le decía, a ver, ¿cómo? Sí, sí, muchos pacientes que han estado en esa habitación luego terminan falleciendo, así que no, ellas decían, si no está tan grave, no lo pongan ahí. Había algo malo, ¿no? En esa habitación siempre así lo mencionaban, pues, ¿no? Y nos reíamos. Las personas que han trabajado de noche y que saben si hay oportunidad y no hay mucho trabajo, nos daban tiempo de ir a descansar, una hora durante el turno o así, ¿no? Y eso pues era permiso que me daba mi supervisora en ese entonces, la supervisora de enfermería de ese turno me podía decir, pues tú te vas a tales horas y tú te vas a tales horas y así nos turnábamos. Entonces esa noche que estaba mucho más tranquila, estaba vacío, esa habitación estaba vacía. Yo le dije a mi supervisora, oye, ¿me puedo meter a descansar ahí? Me dijo, sí, le dije, porque yo me quiero, o sea, pues a veces era en una silla, en un reposed, en donde cayera, en la camilla, pero en esa pues era como tener más oportunidad de descansar y me fui con una revista y estaba boca abajo en la cama hojeando la revista. En la posición en que yo estaba, pues estaba así, recargada como mi cabeza y movía la revista. Estaba exactamente así como estoy, con este codo apoyado y moviendo la revista. Sentí que así me lo jalaron súper fuerte, como fuerte y rápido, que ¡pum! Me caí. O sea, me caí de cara sobre la revista y me levanté rapidísimo, súper enojada. Pensé que teníamos un camillero que era súper bromista y que nos hacía un montón de bromas y dije, claro que él fue. Y además alcancé a ver como una sombra
cuando me pasó eso, entonces dije, ay, salió corriendo, pero es verdad que luego ya analizando, pues no escuché un ruido como de salir corriendo, pero vi la sombra, yo dije, este fue, y salí a buscarlo. Estaba muy, muy tranquilita toda la central y había más adelante pasando en los pasillos, a veces donde dejábamos una camilla o estaban donde poníamos las camillas que iban a usar. Y él estaba precisamente cuando llegué acostado en una camilla. Y pues lo vi que se veía como que súper dormido en la camilla y además, algo importante, estaba tapado como pues con una sábana estaba tapado, entonces dije, no pudo haber hecho eso como tan rápido, ¿no? Y no le quise decir nada, seguía súper enojada y pensando que él fue. Pero pues dije, ay, no quería molestarlo, dije, se está haciendo el dormido y ya, no me voy a poner a pelear ahorita a estas horas. Y me fui. En la mañana sí le empecé a decir que esas cosas no se hacen, que no sé qué, que guau, 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 y me decía, es que yo no fui, le dije, sí, tú fuiste, bueno. El caso es que él siempre negó que él no fue. Una de las enfermeras de los que estaban ahí en la central, cuando yo estaba diciéndole eso, me dijo, él no fue, él, o sea, me dijo las horas y todo, coincidencias que no podía haber sido las horas de que él se fue a descansar, etcétera, etcétera. Entonces, yo la única explicación que le doy, pues luego me quedé pensando, pues dicen que en esa habitación hay algo malo, pues quién sabe, no le gustó que yo estuviera ahí descansando viendo la revista. Ahora, mi enseñanza de todo esto, la verdad, hasta hoy sigo creyendo que hay gente más sensible y otras menos sensibles como yo, en ver cosas, en sentir cosas. Hay miles de historias de compañeros, de amigas que sé que sí les pasó cosas que me contaban, pero yo digo, pues son gente más sensible porque a mí nunca, de esto que les estoy contando, nunca más me volvió a pasar nada así parecido que yo dijera paranormal. Me han pasado muchas cosas muy bonitas, otras que consideré muy feas, pero siempre yo pensando una explicación de la vida real, que siempre en los hospitales, lugares donde han fallecido personas, pues siempre va a haber tipos de energía que alguien pueda sentir. Y otra cosa más, también mucho en lo que nos enfocamos. Por último, te invito a que te suscribas, a que sigas escuchando muchas historias que tengo por contar, muchos aprendizajes que compartir y eso me hace muy, muy feliz. Te mando un abrazote y hasta la próxima historia.